Testa microfono. Allora, Yes. È ok? No estamos acostumbrados, por lo menos yo no estoy acostumbrado a comunicarme a través de los micrófonos. Espero que funcione. Sepárate un poquito. Ahí. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Ok. Ustedes, por favor, pueden decirnos si nos escucha bien. Pues trataremos de mejorar la dicción. Aumentaremos baterías. Ok, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos al Instituto Cervantes. Mi nombre es Carlos de Molina. Yo voy a guiar este encuentro con la poesía de Juan Carlos. Pero primero vamos a escuchar las palabras de Alberto Gascón, que es el director de este preclaro instituto. Muchas gracias, Carlos. Simplemente agradecer, por supuesto, al público por acompañarnos. Para el Instituto Cervantes siempre es un placer acoger tanto público, y especialmente emocionante es ver tanto público para presentar poesía. No es habitual, y eso nos debe de llenar de orgullo tanto al propio autor, al poeta, a Juan Carlos, como a todos que estamos aquí celebrando este género literario, desgraciadamente no tan masivo como debería. Recuerdo que en febrero de 2019 estábamos aquí, Juan Carlos, presentando tu anterior poemario, y mediante pandemia hemos tenido que esperar hasta 2022, ¿verdad?, para poder presentar este último poemario tuyo, que creo que cierra, ¿verdad?, las hojas de poesía. Las ediciones bilingües. Las ediciones bilingües de hojas de poesía. Y simplemente agradecerte que cuentes de nuevo con el Instituto Cervantes para esta presentación. Por supuesto a Carlos por ejercer de anfitrión, moderador y guía espiritual de esta presentación. Y sin más, le doy la palabra a Carlos y ¿no? Estamos deseando escuchar y también a Peter, por supuesto, no quería olvidarme a Peter, que va a leer algunos poemas en sueco. Thank you very much, Peter. Muchas gracias, Alberto. Sí, merece un aplauso el director del instituto. La mejor presentación de un poeta es su poesía, indudablemente. Por eso vamos a comenzar esta tarde poética escuchando versos leídos en sueco y en español, en sueco por Peter Calver y en español por el propio autor. Adelante, entonces. Yo antes de leer quisiera agradecer a Alberto Gascón por haber abierto las puertas del Cervantes para que pudiera presentar este poemario. Realmente me he sentido muy en casa gracias a la amabilidad, no sé cómo decirlo en realidad, pero para decirlo con otras palabras, es como cuando me he encontrado con Alberto, ha sido como encontrarme con un viejo amigo, digamos, de años, ¿no? Es una relación un poco extraña, ¿no? No me ha sucedido antes, pero me ha sucedido aquí en el Cervantes y con Alberto Gascón. Así que estoy muy contento de estar aquí y contento de estar con tantos amigos que se han acercado para escucharnos esta noche. Quiero agradecer también a Itziar, que desde el momento en que hablamos de hacer esta presentación, ha sido muy solidaria y dispuesta a ayudar y a hacer lo mejor posible para que esta tarde funcione, que todo funcione. Así que muchísimas gracias por las puertas abiertas. Y ya que estamos entre los saludos, el primer poema que voy a leer es un poema que es un saludo a desde mi perspectiva, uno de los grandes sociólogos de los últimos tiempos, Zygmunt Bauman. Seguramente algunos de ustedes lo han leído,
saben quién es. Y por eso le he puesto a este poema Baumaniana, ¿no? Es una poesía baumaniana, en realidad que casi la escribió él, lo único que he hecho yo ha sido poner algunos versos al final. Avanza a favor de la corriente, fluye sin estancarte en personas, ideas o cosas. Actualiza tu sentir sin ser leal a nadie. Desecha lo que aún no ha caducado. Y si quieres alcanzar el éxito, acepta que tú eres también un objeto descartable. Repiten por doquier los amanuenses predilectos del mercado, abanderados conspicuos del capital. Pero tú, siempre a contracorriente, soñando despierto el fin de nuestra fagocitante posmodernidad. Ta dig framåt med strömmen. Flyt utan att fastna i personer, idéer och ting. Uppdatera dina känslor utan att vara trogen någon. Kassera det som ännu inte har ruttnat. Och om du vill nå framgång, acceptera att också du är en engångsartikel. Så låter överallt marknadens favoritbeträden, dessa kapitalets framstående förespråkare. Men du, ständigt mot strömmen, dagdrömmer du om slutet för vår förtärande postmodernitet. Hace unos años yo leí una entrevista a una poeta palestina acá en Suecia y el periodista, entre otras cosas, le preguntó por sus raíces y esta joven poeta le respondió, los seres humanos no tenemos raíces, tenemos pies. A mí me pareció muy original la respuesta y yo también pensaba como ella, y todavía pienso, pero por ahí también tenemos pies y raíces, ¿no? Y este poema que voy a leer trata de responder a esa pregunta por las raíces que uno tiene. Y en mi caso lo voy a decir ahora. El mar a la vuelta de la esquina, la canchita donde aprendiste a jugar al fútbol, las ferias, la redoblona, el truco, los vecinos, la gente sencilla que pasea con el termo y el mate por las tardecitas, el boliche donde apagaste el último cigarrillo, los que el odio expulsó, los que fueron enterrados entre Uruguay y Argentina, los que volvieron al perfume de los viejos eucaliptos y los que no han dejado de oír el pregón del canillita. A todo y a todos los llevas contigo. No obstante, si tuvieras raíces estarían en el marginado y el desposeído. Nunca has sido más que un extraño sin bandera y sin escudo. Rötter. Havet runt hörnet. Planen där du lärde dig spela fotboll. Gatumarknaderna. Lottoraderna, kortspelet, grannarna. Anspråkslösa människor som promenerar i kvällningen med sin termos och sin matte. Baren där du släckte den sista cigaretten. De som drevs bort av hatet. De som begravdes mellan Uruguay och Argentina. De som återvände till de gamla eukalyptusträdens doft. Och de som än idag hör ropen från tidningspojken. Allt och alla bär du med dig. Och ändå, om du hade rötter, skulle de finnas i den utstötte och den nödställde. Du har aldrig varit annat än en främling, utan flagga och utan vapensköld.
A propósito de marginados y desposeídos, este poema trata de un caso trágico de uno de ellos. Tal vez creo que todos van a recordarlo. Mataron a Jica, mataron a Jorge Ortolomei Lupu, mataron al migrante rumano el 8 de agosto del 2018. Era bueno, era tranquilo. Él, que de todo carecía, ayudaba al que necesitaba ayuda. Dicen ahora los que entonces enmudecieron y miraron para otro lado. Tipógrafo en su pueblo natal, llegó solicitando trabajo. Nunca pudieron sus hijos recibir el regalo esperado. De gráfico a migrante indeseable, durmiendo al sereno las 4 estaciones del año, humillado, maltratado, recibiendo escupitajos, años llamándolo rata, antes de asesinarlo, delante de quienes no vieron ni oyeron nada en la idílica Husqvarna. De har dödat Jica. De har dödat Jorge Ortolomei Lupu. De dödade den rumänske migranten den 8 augusti 2018. Han var snäll. Han var lugn. Han som inte ägde någonting hjälpte den som behövde hjälp. Säger nu de som teg då och vände bort blicken. Typograf i sin hemby. Kom hit för att söka arbete. Hans barn kunde aldrig få den efterlängtade gåvan. Från grafiker till oönskad migrant sov han utomhus under alla 4 årstiderna. Förödmjukad, misshandlad, bespottad. I åratal kallad råttan innan han mördades inför de som ingenting såg och ingenting hörde i det idylliska Husqvarna. Vamos a terminar esta introducción con un poema, Masa Integral Leudando, se llama. En la planta baja del edificio donde yo vivo hay una escuelita de preescolares. Yo vivo en el 5º piso y a veces oigo desde la cocina, cuando yo hago pan, escucho los gritos de los niños y las risas y a veces también los llantos. Y me asomo al balcón para mirarlos cuando juegan, cuando corretean por ese patio, ¿no? Así que este poema lo escribí una mañana que estaba haciendo pan y escuchando a los niños. En el balcón de la esperanza, nubes niñas desplazándose hacia el oeste. Tempranea el verano en el 4% de una realidad que ha cambiado la percepción del universo. De ser cierto, no detectamos el 96% que seguro ronda allí en el patio, donde los centímetros son kilómetros y los pedales del triciclo aceleradores supersónicos. Mientras tanto, la ignorancia celebra triunfos en los resumideros de una desmemoriada Europa, pero el vencejo construye de nuevo su nido en el alero de mi casa, y allí en el patio crecen carapálidas, piles rojas, negros, blancos y amarillos, todos mezclados, todos sin saberlo, arrasan los muros que levanta el odio y la iniquidad de nuestro tiempo. En la cocina, masa integral, leudando. Fullkornsdegen på jäsning. På hoppets balkong små moln som förflyttar sig västerut. Sommaren kommer tidigare med de 4% av en verklighet som har förändrat uppfattningen om universum. Om det stämmer varse blir vi inte de 96%
som helt säkert stryker omkring på gården, där centimetrarna är kilometrar och trehjulingens pedaler supersoniska gaspedaler. Under tiden firar okunskapen triumfer i kloakledningarna i ett glömskt Europa. Men tornseglaren bygger på nytt bo i takutsprånget på mitt hus. Och där, på gården, växer blekansikten, rödskinn, svarta, vita och gula upp. Alla blandade. Alla river utan att tänka på det. Murarna som hatet och vår tids orättfärdigheter bygger upp. I köket, fullkornsdegen på jäsning. Los 4 poemas que acabamos de escuchar son una especie de apertura de un telón de esta noche en que habitaremos un tiempo anterior y también un tiempo externo, como bien define la poesía de Juan Carlos, el traductor y poeta sueco Ulf Eriksson, que es el prologuista del libro 7 olivas negras. Personalmente, no soy inventor de la palabra, pero me he permitido calificar a los exiliados que nos quedamos en patria ajena como los afuerinos. Juan Carlos y yo somos afuerinos, pero no vivimos afuera, vivimos adentro. ¿Y por qué vivimos adentro? Porque escribimos para volver a ser seres enteros y no mitades unidas por el lamento del pasado. Juan Carlos nació en Montevideo, la mayoría lo sabe. Por sus venas corre tinta de imprenta. Fue un militante del Sindicato de Artes Gráficas de Montevideo y antes de saber métrica escribió sus primeras poesías que terminaron en la fogata de los dictadores. 50 manifestaciones y un solo manifiesto, o El paisaje de nadie, son títulos ya de por sí poéticos que seguramente amenazaban la seguridad del Estado Nacional. Por eso perseguían a Juan Carlos para matarlo. Huyó a Buenos Aires, como muchos de ustedes, como muchos de nosotros. En Buenos Aires desapareció. Terminó siendo preso de una mazmorra de una ciudad universitaria que se llama La Plata. Luego que apareció, lo expulsaron y llegó a Suecia. Quemaron su poesía. Pero el poeta siguió escribiendo. Además, como por sus venas circula tinta de imprenta, ayudó en el exilio a crear publicaciones como Hoy y Aquí, junto a otros varios, o como el primer libro bilingüe de poesía que se llamaba Exilé. Trabajó con uruguayos, con latinoamericanos y con suecos. Juan Carlos, empero, se dio tiempo para estudiar. Iniciando el milenio, se doctoró en ficcionalidad e ideología en 13 relatos de Jorge Luis Borges. Ha impartido clases de literatura y de cultura en universidades suecas. Pero Juan Carlos, en un café, en un restaurante el otro día, cuando nos poníamos de acuerdo para esta jornada, me dice: no me gusta que hablen de mí. Yo prefiero que hablen de mi poesía, que la poesía hable por sí. Por eso voy a quedarme acá. Por eso estos versos de su libro que estamos presentando ahora desenmascaran una sociedad que pierde su humana pertenencia y nos vuelve testigos impasibles de la violencia cotidiana contra marginados y desposeídos, como bien dice nuestro caro amigo Fernando Bermúdez. Ahora sí me callo. Me callo, pero no sin antes preguntarle a Juan Carlos la razón
detrás de estas 7 olivas negras? ¿Me preguntas por el libro, por el título? Te pregunto por el libro. No sé bien qué contestar. Tiene que ver con la colección esta que yo he hecho de hojas de poesía y donde reúno los poemas que voy escribiendo, ¿no? ¿Es eso lo que...? Sí, pero esta es una colección, sí, que esta llega a su final con este libro. Sí, es el último, es un ciclo de 5 poemarios bilingües, y este es el quinto, ¿no? Si me preguntaras por el título, porque el título sería un poquito más difícil, pero creo que lo podría contestar. Bueno, entonces comencemos por lo que te parezca más fácil. Es que a mí me gusta empezar por lo difícil. Bueno, 7 olivas negras es un poema que quiso ser un poema infantil, pero no, creo que no lo he logrado, que sea infantil. Y lo que diría es, entonces es un poema en 7 partes, ¿no? Y se trata de 7 olivas negras, pero en realidad detrás de esas 7 olivas negras, de ese poema infantil, hay otras 7 olivas negras también, ¿no? Y entonces es esas 2 historias que trato de unir en este poemario, en este poema, las 7 olivas negras. Por eso quería destacarlo, ¿no? De esa manera. Y lo puse como primero, no sabía bien qué hacer, pero al final lo puse como primero, ¿no? Y las impenitencias mías son las de siempre, de que yo mezclo la poesía con... mi poesía está contaminada de lo cotidiano y un poco de lo político, de lo social, ¿no? No es una poesía pura, sino que más bien es impura en el sentido más clásico, ¿no? De la definición de la lírica. No sé si te contesté. Me contestaste perfectamente. Sin embargo, yo tengo una interpretación del título y del contenido de la poesía. Y para mí el título de la poesía me hace recuerdo a 7 cabezas negras. Porque las cabezas negras que vivimos en Suecia, somos más de 7 indudablemente, y el contenido de tu poesía tiene de alguna manera el recuerdo de esas 7 cabezas negras, porque está presente la imagen del desposeído, la imagen del marginado, la imagen del perseguido, y eso a mí me hace pensar que en Suecia, ¿quiénes son los marginados, los perseguidos, si no son esas olivas negras? Por eso te pregunté, porque yo tengo ese tipo de interpretación después de haber leído no este libro, sino toda tu colección que termina en este libro. Por eso te preguntaba. Se nota que no coincidimos, pero de todas maneras hay un substrato en el que sí coincidimos. Sí, claro, sí. Pero claro, siempre son interpretaciones, sobre todo con la poesía, ¿no? O sea que... Pero yo pensaba más en la anécdota, digamos, que hizo que yo escribiera este poema y el título, ¿no? El título del libro. Pero claro, se puede interpretar también así como tú lo has hecho. Es natural que cuando uno escribe y deja el libro escrito, ya no es dueño de esas palabras. Esas palabras se convierten en propiedad del lector. Porque si no habrían lectores, el libro desaparecería. Y esa dialéctica que se forma entre el escritor y el lector produce este tipo de interpretaciones que algunas veces el escritor incluso no se ha dado cuenta de lo que está diciendo. No quiero decirte que tú no te has dado cuenta de lo que estás diciendo, pero indudablemente surgen ese tipo de interpretaciones. Yo cuando leí este libro me gustó mucho una poesía que quiero leerla yo.
que dice: hoy no me quito las lagañas, ni me lavo las manos, no me enjuago la boca, ni me cepillo los dientes, no me peino, ni me visto, hoy no abro ni puertas ni ventanas, hoy me retiro de los engañosos bulevares del consumismo, hoy me niego a almorzar el pan sangrante de cada día. Es un poema bellísimo, y si no me equivoco, tiene un cierto guiño, me parece, al viejo César Vallejos, que me parece que tiene por ahí tu poesía una cierta reminiscencia de Vallejos. Por eso quiero que nos hables ahora de qué poetas te inspiraste, dónde está la fuente de tu inspiración cuando comenzaste a escribir poesía. En realidad, bueno, por supuesto, Vallejo fue uno de mis primeros poetas que leí, ¿no? Pero en Uruguay veíamos a Benedetti, ¿no? Y claro, Benedetti creo que fue el primero que leí. Y luego recibí Los Heraldos Negros de César Vallejo y realmente, claro, me sentí, en muchos casos, sentí cierto vínculo con su poesía y después seguí, bueno, con Trilce y Poemas Humanos. Vallejo me ha acompañado durante mucho tiempo, digamos, en mi poesía, pero no es el único, ¿no? En realidad es difícil porque no quiero ser injusto, pero creo que todos los poetas que yo he leído me han nutrido, ¿no? De una u otra manera. O sea que no podía decir, hay algunos tal vez que yo los nombro, y no solo poetas, digamos, poetas de la generación del 27 en España, por ejemplo, muchos de los poetas de la generación del 27 los siento muy cercanos, incluso anteriores, ¿no? León Felipe fue un poeta en Uruguay fue muy conocido, León Felipe, por ejemplo. Y yo lo leí, no todo lo que él ha escrito me ha encantado, pero hay muchas cosas que le siento también muy cercano a León Felipe. Y es muy difícil decir quién. Claro, y Neruda, yo era muy joven, yo leí 20 poemas de amor y una canción desesperada, los versos del Capitán, Residencia en la Tierra, todos ellos me han nutrido, ¿no? Y aparecen, y eso que tú dices que ese poema es algo vallejiano, yo no tenía idea cuando lo escribí, ¿no? Esto de que en mi poesía está, han notado otros también, que en mi poesía está presente Vallejo, yo mismo no lo he notado, después me doy cuenta cuando yo releo, digamos, alguno de esos textos, que sí, que claro, puede ser, pero claro, de ninguna manera tengo la altura de Vallejo, ¿no? Y la calidad de Vallejo. Ya que lo estamos nombrando, ahora hace 100 años que publicó Trilce. Y yo estuve, perdón, esto es un poquito, me voy por las ramas como de costumbre, pero estuve el domingo aquí porque presentaron 2 traducciones de García Lorca al sueco, ¿no? Y yo no sabía que García Lorca, cuando publicó el romancero gitano, fue muy criticado y se deprimió. Y fue criticado porque el romancero gitano tuvo un éxito notable. Pero entonces sus propios iguales lo criticaron porque era muy folk, porque era popular, digamos, ¿no? Una poesía popular. Y se deprimió García Lorca a tal punto que fue cuando se va a Estados Unidos, a Nueva York, y escribe Poeta en Nueva York, ¿no? Yo no sabía eso, que se había deprimido porque la poesía era popular, ¿no? Que eso le había dicho. Y yo pensé enseguida en Vallejo. Vallejo escribe Trilce, un libro fundamental en la historia occidental de la poesía y de la literatura. Lo escribe
publican 200 ejemplares, lo denigran y se va él también, pero no porque tuvo éxito, sino porque fue un desastre, porque digamos. no tuvo éxito. Porque, claro, y además que lo ignoraron totalmente y se fue a Francia, ¿no? O sea, qué distinto dos poetas, que uno se deprime porque es popular y el otro se deprime porque no te queda ninguna, te queda siempre, te vas a deprimir. Yo todavía no me he deprimido. Pero bueno, sí te respondí. No, sí, está bien. Pero nada, perdón, pero quiero nombrar también, porque no solo estos poetas que todo el mundo conoce y los que ya no también lo conocen, pero tienen otro, digamos, por ejemplo, alguien que todavía lo escucho y que para mí es un poeta que le tendrían que haber dado el premio Nobel a él y no a otros. Es Atahualpa Yupanqui. Es un poeta sensacional. Y bueno, él me ha acompañado. Incluso creo que lo pongo, ¿no lo pongo? Sí, creo que sí. Lo tengo, una cita. Sí. Bien. Juan Carlos, no sé, no estoy seguro, no he hecho ninguna investigación, pero me parece que es, como poeta, uno de los más traducidos al sueco. Tengo a mano varias reseñas, no quiero cansarlos leyendo reseñas. He elegido solamente dos. Una que dice... la poesía de Juan Carlos Piñeiro es un remolino de emociones, el dolor vibrante y la ira contenida que caracterizan sus poemas no deja a nadie indiferente. Y firma Olaf Wikström del Stockholms Tidning, que es un diario que había hace mucho tiempo, que ahora ha desaparecido. Otra reseña que está suscrita por Magnus Ringgren del Aftonbladet dice: los poemas constituyen un lugar donde el yo poético se encuentra con los que ha tenido que abandonar, con los que comparte el sustento del exiliado. En la nieve se inscriben memorias y sueños. Mejor no podía usarse el invierno sueco. Yo quisiera que nos cuentes tu encuentro con los traductores suecos, porque traducir poesía es una cosa muy, muy especial. No es como traducir una novela o un ensayo. Traducir poesía es traducir casi sentimientos, traducir metáforas que normalmente en otro idioma de repente no existen. Entonces, ¿cómo ha sido ese tu encuentro con el traductor? Ha habido mucha casualidad en mis encuentros con los traductores y, como dices, sí, han sido realmente encuentros. El primero, yo conocí a un escritor chileno que vivía acá, Edgardo Mardones, y con él fue con el que hicimos una revista, Hoy Aquí. Y él era amigo de San Axel. Yo cuando llegué a Suecia, ya hace unos años que había estado acá, desde el 73, ¿no? Después del golpe en Chile. Yo llegué en el 4 o 5 años después. La cuestión es que él era amigo, conocido de San Axelson. Y San Axelson tenía muchos vínculos con los chilenos, porque ella había estado en Chile, había escrito sobre Chile, y bueno, y ella muy interesada por lo que pasaba en Chile, ¿no? Y con el golpe tenía un gran amor con Parra. Sí. La cuestión es que con Nicanor Parra, ¿no? Claro, sí. Y entonces ella quería, y acá había, los chilenos, había cantidad de poetas chilenos, buenos poetas chilenos, ¿no? Entonces se reunían con ella. Yo no era chileno, pero este amigo mío me invitó a una de las reuniones con San Axelson, que tenían y leían. Y yo fui allí, ¿no? Y todos leían algo y yo leí también un poema. Y ella se interesó por mi poesía, digamos. Y lo tradujo ese poema. Después, en otra oportunidad, leí otro poema y ella también. Lo leí en castellano y había suecos y ella lo tradujo. Es una traducción así, digamos, espontánea del poema. O sea, quedó muy se interesó, ¿no? San Axelson, sí, todos la han conocido, pero era una personalidad muy importante acá en Suecia, ¿no? Como escritora, como poeta, como traductora, amiga de Neruda,
tradujo a Jorge Luis Borges. La cuestión que yo en ese entonces era un poco más atrevido que ahora, y cuando Nurdan quería publicar un poema, La máquina escindida, la primera parte, yo le dije que sí, yo lo hacía, pero lo quería hacer bilingüe, no lo quería hacer solo en castellano. Entonces me dijeron que sí, bueno, pero ¿con quién, no? Y entonces me ocurrió San Axelson preguntarle a ella, ¿no? si ella lo podía hacer. Y me dijo que sí, pero que sola no podía, y él habló entonces con dos traductores también muy respetados, Else Kelly y Seven Person. Y ellos tradujeron mis primeras poesías, y eso digamos, me abrió, digamos, significó, porque ese libro en realidad, bueno, con esos traductores y con una edición muy exótica para la época, un libro bastante especial fue, se difundió muchísimo, digamos, y hubieron reseñas, cantidad. Yo me enteré porque Nurdan, la editorial, recibía las reseñas, ¿no? O sea que yo me las pasaban después a mí. O sea, fue una difusión muy grande, eso me introdujo, ¿no? al ámbito un poco, digamos, no mucho tampoco. Y después ella fue la primera, digamos. Después Mani, me conocía a Mani por Nurdan también, y ella me tradujo fue la que me ha traducido más en realidad, pero ella ha trabajado con otros traductores, ¿no? Con Eva Olander, también con Anders Hulhet, con Eva Klimborg, han traducido. ¿Quién más? Bueno, y Ulf Eriksson, ¿no? Ulf Eriksson también fue algo casual. Ulf Eriksson, yo estuve con otros compañeros haciendo y con Peter, hicimos una revista bilingüe, Exilian, que publicamos poetas latinoamericanos y poetas suecos en sueco, ¿no? Y allí Ulf Eriksson, cuando hacíamos una revista, en un número hacíamos una presentación en un café, acá en Söder, en el Café 44. Y venía Ulf, escribía reseñas para los libros, ¿no? Ya era muy conocido como poeta. En esa época, en los 80, a Ulf Eriksson le decían Mr. Otitolo. Porque era muy jovencito y había tenido mucho éxito con su poesía y escribía para los diarios, ¿no? Y él fue el primero que empezó a escribir reseñas de la revista Exilian, primero en Aftonbladet, después en el Dagens Nyheter. O sea que ahí lo conocía a él, y él iba, cada vez que hacíamos la presentación iba, y ahí lo conocía a él, y también se interesó por mi poesía, y casualmente tradujo un libro mío y algunos poemas sueltos también. O sea que fue así y después lo que sucedió, eso de que tú dices, yo no tenía idea de que, pero entiendo por qué, porque yo traté siempre de hacer ediciones bilingües, ¿no? Nunca he hecho también ediciones solamente en castellano, pero creo que la mayoría de mis libros son bilingües. Nada más, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. No, espero que no los aburra. No, absolutamente. Juan Carlos, yo quisiera que has leído 4 poemas, pero que elijas un poema más y nos leas. ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí. Nosotros hemos preparado 4 poemas. Sí, sí. Peter. Peter. No, pero yo te decía que no importa que no sea, que solamente lo leas en español. Han vill jag ska läsa en på spanska. Det får du göra. Bueno, Ulf Eriksson es el que hizo la traducción de este sí. libro, ¿no? Es él el que hizo la traducción. Antes me había traducido otro, en realidad, en los 90, y trató de publicarlo. Ninguna editora sueca, ninguna editora sueca se interesó, quiso, ¿no? Y bueno, y yo me encontré con Anders Hulhet el domingo, y otro amigo mío, poeta muy bueno, argentino, que tal vez ustedes lo conocen, Christian Kupchik, también
él le tradujo todo un libro a Christian, en esos años, en los 90, lo mandaron una cantidad de editoriales y nadie se lo rechazaron. Nosotros le publicamos a Era en Exilia, algunos de los poemas que Anders Kucher le tradujo a Christian. O sea, dificilísimo. Sí, es un poco como decía Alberto al principio, ¿no? Que la poesía, es decir, no tiene el público masivo que tiene la novela, por ejemplo, ¿no? Pero siempre fue así. La poesía siempre se publicó en folletines, en pequeñas editoriales. En América Latina, por ejemplo, la poesía la publicaban en los talleres de los anarquistas, que eran los más allegados a la poesía. Entonces no es de extrañar que la poesía no les interesa a las editoriales, primero porque no venden mucho. Lamentablemente ahora las editoriales se han vuelto más mercadistas y tratan de comprar literatura que es vendible. Y la poesía hay que amar para comprar libros de poesía. Y hay que amar la metáfora, hay que amar el sentimiento que destila cada palabra. Bueno, te dejo leyendo un poema. Yo no sé, pero creo que, no sé si todos saben que esto, voy a aprovechar entonces es hojas de poesía, son hojas sueltas, ¿no? Que están en esto, ¿no? No sé si después pueden mirarlo. Y están en sueco y en castellano. Bueno, voy a leer un poema que escribí a alguien que, si voy a usar las palabras tal vez de Antonio Machado, una compañera del alma. En la hamaca de Kandinsky. Escuela de contrastes y armonías, ella congregó los colores, sus matices, el vértice, la espiral, el círculo, y dejó de ser utopía el arte de la vida cuando en la hamaca de Kandinsky compartía enseñanzas de un sueño colectivo. Escuela de contrastes y armonías, ella reunió la dispersión y el equilibrio. Es un poema que le escribí a Eda Ferreira, que es la que ha hecho este es un cuadro de ella y lo que hay dentro, hay un par de ilustraciones que ella estuvo de visita aquí en el 2018 y yo estaba preparando este poemario y le pregunté si tenía algo para dejarme y me dejó dos dibujos que están aquí, ¿no? Lamentablemente ella no está más entre nosotros, pero ella fue una compañera no de toda la vida, pero casi, ¿no? Y hay otro poemario también que son todas obras de ella que he puesto. Ese lo pudo ver y se quedó muy contenta pero era una artista plástica muy valiosa, no para el mercado, pero cuando ella vivió acá muchos años, cuando hicieron una exposición colectiva en la Casa de la Cultura, compararon sus cuadros con Paul Klee, con Chagall, digamos, un crítico de arte sueco, ¿no? O sea, y tenía cosas muy, muy buenas. Era egresada de la Escuela de Bellas Artes. O sea, tuve la suerte de vivir muchos momentos muy felices con ella y también muy amargos, no por ella, sino por las circunstancias. Gracias por recordarme, de poderla recordar, porque en realidad ella está muy presente acá en este poemario. Me quitó el texto, porque yo quería referirme al libro, es decir, al libro como obra de artesanía, porque realmente no es un libro, son hojas que están metidas en un sobre, pero está tan bien hecho el paquetito de hojas, que es una obra de artesanía extraordinaria, que es perfecto para un regalo.
es decir, está hecho para eso. Y esa obra tan extraordinaria de la artesanía, en este caso, tanto de la persona que pensó en hacer ese sobre, del poeta que dijo voy a hacer hojas de poesía, y además los dibujos de Eda, que son extraordinarios. Entonces yo me quería referir a eso, pero bueno, él se me adelantó. Ya estamos llegando al final, pero para darles la palabra a ustedes, yo quiero despedir leyendo un poema que también me gusta mucho, porque tiene también un cierto guiño a un poeta sueco que se llama Gunnar Ekelöf, que es uno de mis poetas favoritos en sueco. El poema de Juan Carlos dice: y ahora en la claridad luciferina, no siendo marinero, navego sin aparejos ni velámenes en mi nave de rescate navego. Por las voces de la alteridad navego, mientras amaso el pan íntegro y salado, nunca amargo de non serviam. Ahora sí, damas y caballeros, la palabra es de ustedes. Fernando. Gracias. Hablabas de Vallejo al principio y entonces quería preguntarte sobre tu actitud poética ante la marginación y ante la marginación en general, ¿no? Porque hablaban ahora otra vez más, digamos, comparando no poetas, ni siquiera poesía, sino actitudes, y me refiero a las crepitaciones del pan que la puerta del horno se los quema, con el pan integral leudando, o con el pan nunca amargo, ¿no? Donde tenemos un yo poético en Vallejo, que bueno, hay golpes en la vida tan fuertes, o nací un día donde Dios estaba enfermo, grave, y tú, o sea, tu yo poético, o sea, el yo poético aquí, que para mí es más bien un nosotros, que lo veo como, no sé si decir positivo, pero a lo que voy es esperanzado, a eso voy, ante toda la marginación y la desposesión. La pregunta era sobre tu actitud poética ante esto, y la comparación por ahí con otras visiones más fatalistas. Qué difícil. No, perdón. La verdad que no sé yo me siento, tal vez mi yo poético tiene vínculos con el yo poético de Vallejo, pero la actitud, digamos, creo que la actitud ante la vida es un poco distinta, digamos, ¿no? Digamos, yo tal vez sea optimista, pesimista, o pesimista, optimista, de alguna manera, ¿no? Siempre veo un poquito de luz en las tinieblas, o en la oscuridad más profunda, como decíamos por los 70, como era, en la oscuridad más profunda, el resplandor de una estrella ilumina la inmensidad. O sea que yo creo que siempre tengo algo. Vallejo era más retraído, más sobre sí mismo, ¿no? Pero él, claro, estaba... Que Vallejo era andino también, claro. Por eso. Perdón, pero... Sí. Pero claro, yo tengo muchas cosas muy negras, ¿no? También, como Vallejo, creo, o como otros, no sé. No sé si te contesté. Sí, como las olivas, ¿no? ¿Cómo es? Gracias. Si regresamos 2000 años, Sí. Se nota que se refería a los cantos de Catulo. Ajá. Y no a los poemas. Por eso te quiero preguntar un poco sobre tu relación con la música. Es una frustración, digamos. Mi abuelo era guitarrista
y me quería enseñar a tocar la guitarra cuando yo era niño, y yo no quise. Y después me arrepentí y me sigo arrepintiendo de no haber aprendido a tocar la guitarra. Intenté varias veces, pero después ya no. O sea que la escucho música, mucha música, pero lamentablemente no puedo, es una de mis grandes frustraciones no poder tocar un instrumento musical. Me encantaría, y sobre todo la guitarra, ¿no? Pero cualquier cosa sería esta altura. La poesía es música. Sí, de alguna manera, pero la música es un idioma tan universal que, claro, la poesía también. Yo me doy cuenta y a veces me doy cuenta que cuando escucho canciones, por ejemplo, que no entiendo, y sin embargo me encantan igual, ¿no? Aunque no las entienda totalmente. Hay algo que... Y después cuando las escucho y las entiendo, en sueco, ¿no? Me pasa en sueco. Y cuando al principio no entendía, y me gustaban. Claro, está la música, ¿no? Pero después cuando entendía el texto me seguían gustando más todavía, ¿no? Hay poetas que escriben escuchando música. Sí, bueno, yo lo hago también, claro. Yo tengo guitarra clásica, ¿no? Yeah. Si no piano también, me pongo a Mozart, ¿no? Y escribo también, pero yo no sé si mi poesía es muy musical en realidad. No puedo. Sé que acá Fernando Bermúdez, que es poeta también, escondido, pero él tiene esa capacidad de ver todo. Por lo menos me parece a mí, ¿no? Puede darse cuenta, digamos, de cómo funciona la musicalidad en un texto. Pero yo tengo problemas, yo tengo mi propio, digamos, no puedo comparar con otro, ¿no? Es eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en primer lugar, gracias Juan Carlos por esta gratísima presentación tan bien organizada aquí con todo el panel. Y yo tengo una inquietud. Cuando tú mencionaste la poesía impura y la generación del 27, y mencionaste la cotidianidad y todo eso, yo pensé inmediatamente en Pablo Neruda, ¿no? Y no sé si hay una conexión directa con la poesía impura proclamada por Neruda, o es una conexión con la poesía de experiencia, lo cotidiano, lo sociológico incluso. No, es por ese lado. En realidad, yo ahora me dije impura, no había usado ese concepto antes, sino que he puesto incluso en algunos que es poesía contaminada, ¿no? Pero en el sentido de que está contaminada de lo cotidiano, de lo político, de lo social, ¿no? De lo cultural, en ese sentido que está. Claro, toda la poesía, pero no toda la poesía está contaminada con lo político, ¿no? Como, digamos, yo creo que algunos de mis poemas, aunque no los quiera, lo tengo que decir quiero decir algunas cosas igual, ¿no? Y claro, el problema con la poesía es que muchas veces ella piensa que es panfletaria, ¿no? Espero que no con la mía. Pero en ese sentido me siento más, por ejemplo, con el poeta español también, ahora se me fue el nombre, él dice que él es un poeta de mi generación, tal vez un poquito más viejo, no sé si vive todavía, que él escribe que no se puede ser indiferente ante la realidad, ¿no? Que no se puede escribir para la posteridad. Y yo estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con Atahualpa Yupanqui, por eso lo pongo acá, que yo tengo problemas con eso de ser poeta, ¿no? Yo digo que yo no sé, pero de todas maneras, pero siempre uso a Atahualpa Yupanqui, dice, tiene una canción, un poema que dice, se llama Poeta, ¿no? Escribe a los poetas. Y entonces dice que no hay que olvidarse que lo primero es ser hombre, lo segundo poeta. Y yo trato de recordarlo siempre, ¿no?
hombre en el sentido de ser humano, no de hombre. Aunque no sé cómo lo dijo él, pero yo diría ser humano. No sé si te contesté. Yo me quedé pensando un poco en la cosa de las raíces, ¿no? De que tenemos pies. A ver, voy a ponerme los lentes porque de lejos no veo. Yo me quedé pensando en el tema que usted tocó, que el tema de las raíces, o que tenemos pies pero no tenemos raíces. Pero veo que usted echó raíces abstractas en este país, de todas maneras, ¿no? Porque por un lado tradujo su poesía, se obligó a traducir la poesía en este idioma que nos hacía tan difícil al principio. Y después yo me quedé también pensando por qué es tan difícil que nos metamos en la poesía, por qué a nosotros se nos hace tan difícil llegar a la poesía y a veces entenderla. Es por su abstracción, no sé, si ustedes han pensado más sobre eso, se han filosofado más sobre eso. Esa sería mi pregunta, perdón. El problema con la poesía es que muchas veces uno trata de entenderla, ¿no? Y tal vez no se trata tanto de entenderla, sino de más tratar de claro que uno tiene que entender lo que quiere decir, ¿no? Pero lo que la poesía sobre todo tiene un lenguaje muy metafórico, ¿no? De imágenes que despiertan distintos tipos de asociaciones. Entonces lo que uno puede entender de un poema de una manera y otro, el mismo poema lo puede entender de otra manera, totalmente distinta. Cada uno en realidad que lee un poema lo está rehaciendo de alguna manera. Pero lo difícil es eso, tratar de encontrar, como lector, me parece a mí, ¿no? Que es difícil a veces saber qué quiere decir con esta metáfora, con esta imagen, qué es lo que, y a veces es muy difícil. Por ejemplo, yo de alguna manera pienso que Trilce, como dije antes, es una de las obras más importantes de la literatura occidental, pero es muy difícil muchas veces de entender lo que él quería decir. Digamos, si uno quiere entenderlo racionalmente, y el problema es que a la poesía no se puede llegar racionalmente a un poema, pero creo que no hay que tratar de entenderlo como un texto, digamos, como un texto de historia, sino hay que acercarse de otra manera, pienso. Es como la música, no la entendemos a la música, ¿verdad? Pero la sentimos, ¿no? Y la poesía pasa un poquito eso, ¿no? En cuanto a las raíces, yo estoy de acuerdo contigo, con usted, perdón. De que, claro que yo estoy, digamos, yo, como decía antes, yo no creo que tengo pies, pero creo que también tengo raíces, ¿no? Por eso ahora no estoy tan de acuerdo con la poeta palestina, que lamentablemente no me acuerdo el nombre. Pero creo que tenemos las dos cosas, ¿no? Y necesitamos además tenerlo. Porque si no pasa eso que denuncia Bauman, que siempre estamos cambiando, nunca estamos en ningún lado, y eso es bárbaro para este sistema, ¿no? Lo que aprendimos ayer ya hoy no nos sirve, ¿no? Tenemos que estar todo el tiempo transformándonos, ¿no? Y nunca somos lo suficientemente completos como para sentirnos bien, ¿no? Siempre estamos buscando otra cosa nueva. Entonces es necesario tener raíces también. A mí me parece que no somos árboles. En eso tengo una cierta discrepancia. Hemos hablado de este tema con Juan Carlos varias veces. Raíces tienen los árboles. Yo creo que el ser humano es migrante desde el vientre de la madre, porque migra de ese país materno al país donde está el padre. Y cuando resulta que el padre no es lo que se esperaba, él vuelve a migrar a los 18 años a otro lado.
Entonces yo pienso que hay una cosa de migración en el ser humano. La otra cosa, cuando se habla de raíces, las raíces se confunden con la identidad. Y las identidades, hace años, eran identidades geográficamente nacionales. Pero ahora ya no. Somos seres con varias identidades. Había antes la identidad ideológica que nos unía a negros y blancos, a indios y no indios. Esa identidad ideológica dejó de existir el 89. Entonces aparece la identidad religiosa. Unos son musulmanes, el otro son cristianos, chiitas y sunitas, etcétera, etcétera. Entonces las identidades tratan de reemplazar las otras viejas identidades. Consiguientemente a mí me parece que este podría ser tema de una nueva charla y de una nueva oportunidad de reunión, pero yo pienso que los hombres no somos árboles. Tenemos, como dice la poeta palestina, tenemos pies y migramos y vamos a seguir migrando siempre. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, bueno, yo quería preguntar, como dice Carlos Becker, Olivas Negras hace referencia a los desposeídos, a los humillados, a los despojados, etcétera, etcétera. Pero, digamos, no se necesita vivir en Suecia para escribir sobre este tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo con tu poesía contestataria, con tu poesía social, porque el poeta, según mi perspectiva, una de las tareas del poeta es justamente hacer esa denuncia, esa contestataria ante una sociedad injusta, una sociedad abusiva que cada vez vivimos en un país en un mundo cada vez más peligroso, más inseguro. Solamente quería preguntarte, ¿crees tú que el hecho de vivir en Suecia te ha llevado a escribir este tipo de poesía? No, gracias. A mí me preguntas. No. No, la verdad que no. Si, como tú pusiste, por ejemplo, mi primer poemario se llamaba 50 manifestaciones, un solo manifiesto, y era una poesía social también, ¿no? O sea que no es que comencé a escribir este tipo de poesía aquí, sino que ya la escribía antes. El paisaje de nadie en realidad era un cuento infantil que quedó estaba listo para ser impreso, editado, y quedó en la imprenta, digamos, porque vino el golpe de Estado. No se pudo publicar más, desapareció. O sea que de esos poemas no los he recuperado. Bueno, si hay una pregunta más, vamos a terminar porque ya es hora de... Yo le iba a contestar una cosa con respecto a los árboles y a los pies de los hombres o de los seres humanos, a pesar de que es para otra... Pero yo creo que somos las dos cosas. A veces somos árboles y nos quedamos, y nos queremos movernos, y otras veces somos seres humanos y nos movemos y tenemos pies. Y seguro. Hay una expresión en quechua extraordinaria que se refiere a esa persona que tú indicas que se queda en el lugar, que no sale del lugar. En quechua se dice ukuruna, y ukuruna quiere decir hombre de adentro. Es decir, un hombre de adentro que no sale, que se queda ahí, que simplemente mira su cielo como si fuera el cielo de todos, que pisa una tierra como si fuera la tierra de todos, y es solo el cielo y la tierra de él. Ese es un ukuruna, un hombre de adentro. Claro que hay, claro que existe. Otra cosa es que ese hombre no ha tenido la oportunidad de caminar, porque no le han enseñado a caminar. Y a veces no se quiere caminar. Bueno, a veces no se quiere caminar. Bueno, muchas gracias.